Pero todo eso falleció aquí en Santo Domingo porque no había forma ni de meter los ex esclavos haitianos a trabajar en plantaciones, ni tampoco hacer el campesino dominicano hacer la producción de caña de azúcar, de algodón, de cacao, de otros productos lucrosos. Entonces, el programa haitiano de destruir el sistema de terrenos comuneros y de comenzar con una gran explotación agrícola, todo falleció. Entonces, fue por eso que no habían muchas vínculas con la clase gobernante, que casi no estaba cobrando mucho tampoco bajo los haitianos. Entonces fue por eso que en 1844, cuando había guerra civil, inestabilidad y otras revoluciones en Haití, había la opción, la oportunidad para que Duarte y toda esa gente que ya conocemos hace mucho comenzar con la independencia y la creación del Estado Dominicano. Pero creo yo que esa época muy poco conocida aquí en Santo Domingo les ofrece mucho más opciones a historiadores y otra gente a continuar explorando y haciendo estudios académicos sobre todo eso. Y está muy vinculado, yo diría, de una forma con las relaciones actuales dominico-haitianas, que tienen siglos yo diría, luchas y dificultades entre los dos pueblos. ¿Ya? Muchísimas gracias a ustedes. Me gustaría saber más o menos sobre sus estudios en la universidad que está haciendo actualmente y su proyecto de doctorado. Mira, lo que yo digo es que desde la edad de 5 años yo nunca he dejado la escuela. Me dijeron siempre quédate en la escuela, quédate en la escuela, y me he quedado hasta la edad de 27 que tengo ya. Y creo que estoy a punto, ojalá, de terminar con una tesis doctoral, y después que eso yo voy a buscar un trabajo o lo que sea en universidades en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido? Lo que me ha interesado siempre fue eso de la historia, y yo me he metido, yo he decidido como a la edad de 17 años, antes de comenzar con la universidad, de meterme a estudiar historia y tratar de ser como de una forma experto en la historia del Caribe y de esa isla en particular que tanto me interesa, que tanto es diferente. Entonces, yo he hecho mucho trabajo en archivo en Estados Unidos, en Haití y en otros lugares buscando los documentos. Y ya, eso así ha sido como mi experiencia. Sí. ¿Tiene usted un encuentro especial o una idea de lo que va desarrollando su tesis o de qué va a tratar? Mi tesis, que trata de los años más o menos 1810, 1820, 1830 en Haití, tiene como 2 o 3 puntos importantes. El punto importante número 1 es como hacer una historia, que hay muy poca historia positiva sobre lo que logró la revolución haitiana. No solo lo que lo destruyeron, en destruyendo el sistema de esclavitud y de producción industrial del azúcar y todo eso, pero de esas cenizas, qué clase de sociedad nació y qué era de positivo, porque había mucho de positivo. Como el siglo XX para Haití ha sido un fracaso. Lo que tenemos es como un narrativo de decline. Tudo vai aqui mal. Van a equipo Haití. Es una historia que tenemos actualmente, dado las condiciones actuales. Pero lo que yo estoy estudiando y lo que yo diría que ha pasado en Haití fue la destrucción de un sistema y la creación de una sociedad que de una forma, aunque era
antes de los movimientos postcapitalistas de Europa, fue una forma en que un pueblo destruyó a un sistema capitalista y crearon una otra sociedad, diría, precapitalista, o uno podría simplemente decir no capitalista. Una sociedad en que el trueque y conexiones familiares y el conuco volvieron al conuco. Entonces el autoconsumo y la producción a nivel de extracción, del corte de madera, de la explotación de café silvestre, reemplazó a eso que había antes de esclavitud. Entonces todo lo que está haciendo tiene que ver con estudios post-emancipaciones, que es como una rama de la literatura que tenemos actualmente en Estados Unidos. Pero lo que más me interesa también son historia económica, uno podría decir desarrollo, y también de procesos en medio ambiente, porque después de la revolución en Haití había reboisement. Eso fue la única cosa, aunque se ve que en Haití se están cortando todo eso y una vaina y todo se está destruyendo y todo eso. Eso fue una época en que volvieron los bosques, donde antes había caña de azúcar. Una época en que la gente no tenía, activamente se estaba destruyendo prejuicios raciales, donde el trabajador, donde el campesino se creía y se mostraba igual que cualquier otra persona. Y eso es muy importante para comprender cómo es diferente hoy en día Haití también, su cultura, su política, su forma de hacer las cosas. Y eso es lo que estoy estudiando más o menos. Ana. Tú ya estás estudiando ese tema, vamos a decir, una década o más. Casi. Sí, y tienes mucho conocimiento sobre la historia de ese tiempo del gobierno de Haití en la República Dominicana y el gobierno de Haití. Entonces, yo quería saber, estando aquí en la República Dominicana este año, y con la idea que muchos dominicanos, por lo menos a mí, me explican algún tipo de tensión con los haitianos por causa de ese gobierno haitiano. ¿Tú piensas que hay gente en la República Dominicana que realmente sabe en profundidad qué hizo este gobierno haitiano aquí? Y si tiene realmente algún tipo de validez esta. Hay muchos que saben mejor. Miren, es el país que más sabe esa historia, incluso más que los americanos, que a veces saben mucho de la historia de Latinoamérica. Pero yo diría que lo que no han olvidado muchos dominicanos no fue eso de 1822, que tiene un legado contradictorio. Fue bueno en ese sentido, fue malo en ese sentido. Lo que no han olvidado, yo creo, es eso de 1805. Que en verdad, porque yo he leído mucho los documentos de eso, las cartas de Christophe a Dessalines, todo eso, incluso mucho de esas cosas de esa época, que era en verdad que era muy brutal y salvaje, que había una campaña de destrucción. Entonces, en la carta de Cristóbal, cuando está discutiendo su campaña, saliendo de Cotuí, de Ceibo, de Santiago, lo quemaron todo. Y incluso hicieron esclavo de mucha gente de aquí. Ellos le hicieron los españoles, que no en verdad que no eran españoles, eran gente de aquí, que hablaban quizás el español. Y después de esa campaña, que fue un desastre, porque casi estaban a punto de tomar el Santo Domingo, pero cuando vieron unos barcos franceses se asustaron y huyeron a Puerto Príncipe de nuevo. Casi estaban a punto de apoderarse de todo, de Salinas en 1805. Pero lo que pasó fue que de regreso, estaban matando a mucha gente. Unos 1.500 de personas, quizás por lo menos, eran apresados y forzosamente traídos al otro lado a Haití para trabajar en las mismas plantaciones donde los campesinos haitianos no querían trabajar más.
porque ya habían sufrido demasiado bajo los franceses. Entonces la historia de los dictadores haitianos siempre ha sido pésimo. Los grandes héroes nacionalistas de Haití han sido unos tiranos, como por ejemplo de Sardine y Christophe. Y lo puedo decir porque tengo muchos años leyendo toda su correspondencia, buscando todos los documentos que pueden existir sobre ellos. Entonces, una de las memorias, una de las peores memorias que tiene quizás esa parte de la isla con respecto a Haití fue eso de 1805. Y que es lo que tenemos ahora también, la mala memoria, sí. Los haitianos, ningún haitiano va a olvidar el golpe de 37, que fue quizás 10 veces más en términos de número de personas muertas. Es una historia bien violenta y difícil, pero en todo momento está cobrando un élite muy pequeño, que siempre tiene sus vínculos con el extranjero, y los pueblos siempre tratados como esclavos, en manos de altos funcionarios, no importa su color. Eso es el análisis que más o menos tengo yo de la historia del colonialismo, la esclavitud, la producción económica aquí en esos dos países. Me interesa saber cuán difícil ha sido encontrar Eso la lo información. Sí, quizás yo no escuché la primera parte de su presentación. Y también me interesa mucho saber cuál fue su encuentro primero con el país. Yo soy de Estados Unidos, no tengo nada de familia dominicana, y es muy interesante cuando conozco a otra persona como yo que han estado encantados por la cosa mala y también la cosa buena de esa isla que es tan interesante. Bueno, yo tengo familia dominicana, el abuelo mío fue dominicano y eso hace años que yo conozco ese país de varias formas, pero lo que me ha interesado más fue esa historia de Haití, que ha tirado tanto académico en eso de la historia de la revolución haitiana, que es tan única e interesante en el mundo. Eso fue lo que a mí me atiró. Leyendo libros como eso de James y cosas así en el colegio, cosas así. Pero después de eso, yo he tenido muchos profesores que eran muy buenos, que me han ayudado. Me han dicho, me han explicado los pasos para seguir con esos estudios, ir a los archivos, consultar los documentos, escribir los capítulos, escribir un libro, esas cosas así, que lo podría hacer casi cualquier gente en ese aula. Y una cosa que Santo Domingo sí tiene, una historia muy rica en historiadores, que hay tantos hace muchos años que produce mucho sobre eso. Pero no en los libros de los colegios, no. Yo me imagino que no aparece esa historia completa en los libros de los... No, y la educación mía, todo eso fue en Estados Unidos. Yo no puedo decir cómo es, qué clase de libro y qué cosa va a tener un alumno en Santo Domingo, en Haití. Los recursos son pocos. Pero también el esconder la historia. Esconderla. El Caribe siempre tiene eso. La idea de la historia escondida. Yo controlo tu baile para me con esa te pase no te ensayo. Tu baile, eso se sirve. La gente tiene esa idea, y esa idea viene de dictadura, de esclavitud, de lo que ha pasado en esos países. Pero hoy en día las cosas van cambiando, no se pueden esconder los documentos, todo está digitalizado. Aunque todavía no tenemos todos los libros dispuestos sobre internet, que jamás ha existido en el mundo, va a pasar así. Vamos a llegar a ese punto. Vamos a tener todo dispuesto para que cualquier alumno lo pueda leer. Pero, ¿cómo va a seguir la desigualdad en términos de acceso a las cosas? En términos de cuántos idiomas tú puedes hablar para poder leer todo lo que existe. Eso es una lucha para tener más nivel educativo en países como esos.